Hola, hola, ¿cómo están? Paso por aquí porque quiero compartir con ustedes antes de Shabbat unas cuantas ideas y puntos sumamente importantes sobre esta porción de Kitizá. Sabemos que es la porción más larga de todas las porciones que leemos y generalmente Kitizá está leída siempre con mucha cercanía a Purim, o después o justo antes. Kitizá cuenta sobre el pecado más catastrófico y garrafal que hizo el pueblo judío, que fue la construcción del becerro de oro. Es lo peor que ha pasado en la historia judía por ser algo que ejemplificó un descenso espiritual, un descenso de conciencia y creó otra vez ese lugar de que requiere un reparo extra. Kitizá significa y elevarás. Y en realidad me parece sumamente importante que entendamos que esta porción, a pesar de que relata el peor de los pecados y habla de todo, cómo el pueblo cayó, cómo descendimos, cómo pecamos, cómo hicimos mal, nos recuerda que es Kitizá y te elevarás. Al final del día, lo más importante es elevarnos. Pero vamos a ver cómo esta porción nos lleva a través de una jornada, la verdad, fascinante, de cómo sucedieron todos los acontecimientos y qué relación tiene con esa fiesta de Purim que acabamos de celebrar y qué relación tiene para mi vida, cómo me puedo eh, reconciliar con el mal y cómo puedo realmente entender que tengo libre albedrío, cómo aplicarlo. Entonces vamos a empezar con un pequeño recuento. 40 días después de que el pueblo recibe la Torá, la entrega de la Torá fue un acto que vino para intentar cambiar la conciencia y crear una elevación a un nivel que podía llevar a una rectificación de todo lo que sucedió anteriormente. Después de 40 días, el pueblo se impacienta, creen que Moisés no va a bajar, hacen un becerro de oro y la enormidad de este pecado se entiende realmente por su contexto. Acabamos de recibir la Torá, acabamos de entender que no debemos de tener ídolos, acabamos de escuchar la voz divina, acabamos de presenciar todos los milagros que se nos hicieron en Egipto, a la salida de Egipto, en el desierto, y sin embargo caímos de nuevo. La impaciencia, la necesidad que hay muchos midrashim que dicen que fue por la necesidad precisamente de sí servir. Queríamos creer en algo y sin embargo lo hicimos mal. De acuerdo a la tradición, en realidad la entrega de la Torá estaba, como dije anteriormente, supuesta a inaugurar una nueva era de conciencia, de desarrollo humano, y el Midrash explica que en la preparación de este monumental evento, lo que sucedió fue que en realidad la gente llegó a una purificación, el mundo se llevó a una purificación donde se curaron todas las enfermedades y todos los problemas que hubo eh, desde el pecado primordial en el jardín del Edén con la serpiente. Y el pueblo alcanzó en realidad un nivel sumamente alto, sumamente elevado de conciencia. ¿Y por qué? Porque estaban actuando como una persona con un solo corazón, que Ish Echad Belev Echad. Y se dice que mismo los 7 firmamentos se abrieron para recibir la Torá y Dios mismo se le reveló a la humanidad. La esencia divina se reveló como nunca antes. Moisés estaba supuesto a bajar de la montaña, entregar las tablas, llevarlos a la tierra prometida y lo que vio fue algo completamente diferente. Vio un pueblo cantando y bailando, idolatrando un becerro de oro, y lo que hizo Moisés al ver eso fue romper las tablas. Mucho se discute y mucho se ha explicado y tratado de descifrar qué fue lo que llevó a Moisés, el más humilde de todos los hombres, el hombre de Dios, el líder óptimo de cualquier generación, cómo llegó a ese nivel de ira que lo hizo romper las tablas. Y podemos discutir todo el tema de ira y de rabia y esa actuación eh,
tan impulsiva, ¿verdad? Pero cuando entendemos profundamente qué fue lo que sucedió ahí, una de las explicaciones más hermosas que yo he escuchado es que para que el pueblo no sea castigado, porque en ese momento se dice que la ira divina sí, sí en realidad se manifestó y el deseo de Dios era básicamente aniquilar a la humanidad porque entendió que no estamos haciendo no estamos utilizando nuestro libre albedrío bien y que así el pueblo, el mundo igualmente va a llegar a un fin. Moisés lo que hizo fue, en su amor infinito y profundo hacia el pueblo, fue como que rompió el contrato matrimonial entre el Creador y su creación. Y al no haber un contrato, al no haber prueba, al no haber un testimonio de lo que sucedió, no hay por qué castigarlos. Es como eliminar la prueba que puede culpar al pueblo. Entonces Moisés tuvo que hacer eso y no era ira lo que lo arrebató. Fue una tristeza y una decepción tan profunda, pero más que nada lo arrebató la necesidad de salvar a su pueblo a pesar de que estaban haciendo algo mal, a pesar de que estaban actuando mal. Y ahí yo creo que solo con eso podemos dar una clase entera como padres, como seres humanos, cuando nuestros hijos actúan de una manera mal, cuando se hacen cosas que son tan en contra de nuestros valores, que es escoger o a la persona o a sus actos. Y Moisés escogió a la persona y pidió y se arriesgó y dijo que lo borren de su libro si Dios no es capaz de perdonarlos. Todo en ese momento en el becerro de oro se paró abruptamente. Todo el decreto, todo el plan se destruyó. Y en ese momento, interesantemente, en ese momento, justo en la historia, se crea el vínculo y la conexión entre lo que iría a suceder más adelante. La porción esta se lee muy, muy cerca a Purim. Y hay muchas comparaciones entre todos los eventos que surgieron en Purim y esta porción del becerro de oro. Primero que nada, tomemos a los personajes arquetípicos que son Ahashverosh y Vashti. Tenemos también a Amán, ¿verdad? Tenemos a Esther y Mordejai. Pero esta porción relata que el becerro de oro en realidad también se remonta a el jardín del Edén y el primer pecado que fue el de Eva con la serpiente y después Adán. Entonces, fíjense cómo todo está alineado para que entendamos la conexión y entendamos también el reparo, porque estamos hablando de Kitisai, te elevarás. ¿Cómo podemos elevarnos de este lugar tan bajo, tan inmoral, tan malo, ¿sí? A nuestros ojos. Primero que nada, tomemos al rey Ahashverosh, ¿verdad? El rey de Persia, de 127 naciones. Él pensó, sí, se relata en Purim, que él pensó que ya habían pasado 70 años de exilio del pueblo y por ende no fueron redimidos. El profeta Jeremías dice que el pueblo se va a redimir después de 70 años en exilio. Y dado que la redención no llegó, entonces invitó a los judíos a tomar parte en el banquete festivo que hizo, un banquete que duró 180 días, y por eso cuando invitó a los judíos a celebrar, en el momento que los judíos accedieron, no todos, pero los que sí accedieron y tomaron parte en esa comida y la lujuria y las orgías y todo lo que surgió en esos banquetes, entonces ahí también hubo un descenso y se abrieron a la posibilidad de caer otra vez en esas tentaciones y en esos problemas que los van a llevar a pecar, ¿sí? El Talmud dice que Amán pudo planear la destrucción y la aniquilación del pueblo judío precisamente porque ellos tomaron parte en este banquete, porque el banquete representó la manera de dejar a todos tus valores de lado y tomar parte en un banquete que no había absolutamente nada que se rija por los valores que instituye la Torá o que deberíamos
como personas íntegras, morales, cuidar. Mordejai y Esther no tomaron parte en el banquete porque no querían ser parte de esto y al revés, estaban peleando con toda esta fuerza del mal y con este sacrificio y la abnegación que tenían, demostraron que podrían hacerlo diferente, querían salvar al pueblo por el decreto de Amán y lo que hicieron fue que se unieron de nuevo, como en el monte de Sinaí, como una persona con un solo corazón, se unieron en rezo, se unieron en ayuno, se unieron en la misma visión. Esther es la heroína de nuestra historia y lograron triunfar. Mordejai y Esther se arriesgan, Esther entra al palacio, se ofrece como reina, seduce al rey en su manera, porque no lo sedujo de una manera de tentarlo, sino lo sedujo simplemente por ser quien era ella, con su integridad, con sus valores, con su belleza, pero la belleza que se combina con la belleza interna. Entonces Mordejai y Esther son, digamos, los que se están fuera de esta ecuación. Entre todo el pueblo, ellos son los que resaltan y se destacan, son líderes en ese momento. El becerro, si vemos el relato del becerro, Moisés también se arriesga a decirle a Dios, si no perdonas a mi pueblo, bórrame de tu libro porque no quiero pertenecer a esta historia. Ahasverosh, en este caso, al hacer el banquete de oro, también se remonta a el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque hace un banquete donde utiliza todos los utensilios del santuario. Sabemos que en el santuario, en el Mishkan, todo lo que estaba eh, hecho con oro era para hacer el tikún, el reparo precisamente del becerro de oro. Entonces, aquí una vez que Ahasverosh lo trajo al banquete y se puso las ropas del sumo sacerdote y utilizó el oro otra vez creó ese decline, esa descensión, donde necesitábamos otra vez otro reparo y otra purificación de todo lo que estaba sucediendo. El oro utilizado tenía que haber sido el ticún del becerro, pero aquí otra vez se ensució, se manchó y volvió a crearse ese espacio de clipá, ¿sí? De esa capa que cubría otra vez la divinidad. Obviamente la conexión con la comida y la bebida exagerada y sumamente hedonista, por decirlo de algún modo, de ese placer que ya sacaba a las personas de su juicio, y habían orgías y había de todo lo que uno puede imaginarse de manera exagerada, porque lo único que buscaban era el placer propio, hasta el punto que en el último día Ahasverosh invita a su esposa Vashti y le dice que venga solo utilizando, con la corona puesta, es decir, desnuda, para, eh, como que mostrársela a todos los que estaban tomando parte en el banquete, y sin pensar ni siquiera que podría avergonzarla. Al final sabemos la historia, que ella no llega, le salen ampollas, tiene lepra, se le crece una cola. Hay muchas explicaciones. Al final de cuentas, Vashti no va, que es por el hecho que él quería otra reina, porque cómo puede ser que se le revele al rey. Y esto también nos lleva a entender que la Torá, la entrega de la Torá, lo único que quería era devolver a la humanidad ese nivel utópico del jardín del Edén. Quería devolverle a la humanidad la posibilidad de vivir una vida eterna, de vivir una vida de bien, de morales, de conexión, de divinidad, de que el mundo llegue a la misión primordial del deseo divino, que era crear una morada para la divinidad. Pero al hacer el becerro de oro, todo eso se paró, porque el becerro de oro fue el momento en que de pronto es como que todo lo que se había hecho hasta ese momento volvió a punto número uno. La Torá es el árbol de la vida. La Torá y el árbol de la vida es lo que podemos también relacionarlo con el jardín del Edén, que es el lugar de donde el hombre se alimenta, se nutre, tanto espiritual como emocional, como físicamente también, porque tenemos todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, todo nuestro ser,
toda nuestra misión cumplida a través de eso. Sin embargo, cuando se pecó, se hizo una grieta en todo eso. La serpiente también, después de la entrega de la Torá, la serpiente sería eliminada, todo el veneno de la serpiente sería eliminado, todo ese sucio, toda esa contaminación que la serpiente trajo sería eliminada por siempre, pero no sucedió. Ahora, interesantemente, el Arizal, el cabalista del siglo XVI de aquí de Tzfat, dice que Purim, los personajes de Purim tienen chispas de los mismos personajes que tomaron parte en el Jardín del Edén. Ahashverosh y Vashti, dice el Arizal, cuenta y explica que son las chispas de Adán y Eva no rectificados. La parte más baja y menos refinada de Adán y Eva eran Ahashverosh y Vashti. Y lo vemos en todos nosotros, son personajes arquetípicos. La parte no refinada del hombre es la parte que solo busca placer, hedonismo, lujuria, placer sexual, placer con la comida, placer en ser el rey, el ego, ¿verdad? Ese ego que nos llena de la necesidad de que el mundo nos sirva. Amán viene siendo la serpiente, pero Mordejai y Esther son la parte más refinada de Adán y Eva. Entonces, tenemos que la Megilat Esther, el rollo de Esther, es la misma dinámica del Jardín del Edén. Si vamos paso por paso y tenemos que hacer toda la indagación, veremos cómo todo está relacionado. Y en Purim fue el momento que dice que aceptamos la Torá verdaderamente y por segunda vez. La primera vez es verdad que dijimos Naaseh Benishma y quisimos cuidar todos los preceptos, pero hubo una cierta coerción, hubo una cierta obligación y una cierta, como que teníamos que recibir la Torá. Era el momento, era el lugar, Moisés, era la montaña, estaba sobre nuestra cabeza, lo recibimos. En Purim se dice que vimos tan revelada la mano divina detrás de todos los acontecimientos que no necesitábamos ninguna coerción, no necesitábamos que nos convencieran porque teníamos todo claro. En esta porción leemos sobre el mal, cómo el mal y el libre albedrío se coexisten, cómo puede ser. El Creador no desea el mal, aborre el mal y desea que escojamos y que utilicemos nuestro libre albedrío para bien. Necesita que seamos co-creadores con Él. El libre albedrío es siempre para ser utilizado en la moralidad, en las elecciones que hacemos en cuanto a nuestro comportamiento moral y ético. El resto es todo predestinado, todo está escrito. No lo sabemos, pero todo está escrito. Entonces, ¿cómo puede el Creador, que sabe todo lo que está sucediendo en nuestra vida y va a suceder, cómo puede coexistir con el libre albedrío del ser humano? La manera más simple y compleja que puedo explicarlo, y como yo lo entiendo, es que para el Creador no existe el tiempo. El Creador no vio lo que hicimos y está viendo lo que estamos haciendo y va a ver lo que vamos a hacer. El Creador sabe quiénes somos hasta el final de nuestros días con nuestra misión cumplida. Así se relaciona con nosotros. Por eso es que el amor es infinito, porque no nos ve como seres erróneos, torpes y malos, porque no lo somos. A los ojos del Creador somos perfectos y somos lo que Él tuvo para nosotros en su visión. Él nos ve como lo máximo que podemos llegar a ser. Entonces imagínense que todo esto que vemos no es sino una ilusión. Este mundo se llama alma de Shikra, es un mundo de mentiras. Nosotros somos los que vemos el mal, nosotros somos los que nos estancamos en ideologías, nos estancamos en religión, nos estancamos en nuestra obtusidad, nos estancamos en el ego, en las cosas diminutas de la vida, sin saber de que somos una extensión del Creador. Somos mucho más que nuestros errores. Entonces, en esta porción, los dejo con la reflexión de que seamos capaces de vernos tal y como el Creador nos ve. Nuestra mejor versión, con nuestras mejores elecciones, con nuestra mejor intención
y sepamos que todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia no es sino para que rectifiquemos, porque el mal existe para que nosotros hagamos cuenta de nuestros actos, no para que el Creador decida si castigarnos o no. No hay castigo. Por eso es que hay solo amor del Creador, solo bueno sale del Creador, porque su intención es que nosotros escojamos el bien, porque Él sabe que vamos a escoger el bien. Él sabe que tenemos la intención de escoger el bien. Él sabe quién somos en esencia. Y eso es lo que Él ve y con la parte de nosotros que Él se relaciona, que hacemos malas, que tomamos malas decisiones, que hacemos malas inversiones, que nos dejamos llevar por nuestro ego. Sí, pero eso es nuestra responsabilidad. No podemos echársela al Creador. Entonces sí, me atrevo a decir, y estoy dispuesta a elaborar en esto, que todo lo malo que vemos en nuestra vida y en el mundo es nuestra responsabilidad. Todo lo bueno que existe en nosotros y en el mundo, eso es el Creador manifestándose en nuestra vida. Que tengan Shabbat Shalom y vamos a elevarnos.